Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Exitosa Perú a través de nuestra plataforma de radio y televisión. Estamos como siempre en los 95.5 y la FM en Lima, en 65 ciudades a nivel nacional y estamos también en nuestra plataforma de televisión en Movistar, en Claro TV, en Vez-Cable, en DirecTV y para el mundo a través de las redes sociales. Escríbanos al @exitosap o al @joserrocha_a o búsquenos en Facebook, en el Facebook Live como Exitosa Noticias. Son las 8 de la noche con 6 minutos. Mi nombre es José Rocha, un amigo de siempre. Vamos a conversar las próximas 2 horas de lo que pasa en nuestro lindo Perú. Y voy a empezar contándoles que ya está dispuesto, ya fue entregada la moción de orden del día pidiendo la interpelación de la ministra de Cultura. Interpelará a la ministra de Cultura Patricia Balbuena Palacios a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para que informe sobre los hechos indicados en la parte considerativa, que se las voy a explicar en unos instantes nada más. Esta aquí se refiere al hecho que en realidad ocurrió por parte del viceministro, pero el viceministro pues tiene que ser pero su uña y carne, ¿no? El viceministro tiene que ser su persona de superconfianza. Algo como lo que ha ocurrido, la verdad no tiene mucha explicación lógica y la ministra no sé qué vaya a decir. Pero les cuento así rapidito nomás y lo resume el documento además que ha sido entregado hoy a las 10:20. Dice, en los días previos ha salido a la luz un acto de evidente corrupción que compromete directamente al viceministro de Cultura, Luis Villacorta Ostolaza, aunque ya no está. Nombrado por la actual ministra Patricia Balbuena Palacios, al haberse adjudicado su empresa Arqueo Andes SAC, la ejecución de servicio de evaluación arqueológica con fines de limitación y elaboración de expedientes técnicos en un proceso convocado por la Dirección General de Patrimonio Arqueológico e Inmuebles, dependiente del referido viceministerio. O sea, le daba chamba a su propia empresa, pues eso, vamos, cualquiera que trabaje en la función pública sabe que no se puede. Los novatos que trabajan en la administración pública saben que no se puede. Un viceministro o una ministra con mayor razón. Este hecho también ha descubierto la millonaria convocatoria que ha realizado el Ministerio de Cultura para la ejecución de consultorías a precios aparentemente sobrevaluados, altísimos, con motivo de los preparativos del Rally Dakar 2019 que se llevará a cabo este año en nuestro país. Tiene parte el Dakar, por supuesto no todo, ¿no? El Dakar recorre varios países. Si bien el viceministro Luis Felipe Villacorta, dice el documento, Ostolaza ya ha renunciado al cargo y le ha sido apresuradamente aceptado mediante resolución suprema, publicada el día sábado 24 de octubre, y la ministra ha anunciado la anulación de la irregular adjudicación a favor de la empresa Arqueo Andes SAC, ello no enerva la acción de control político del Congreso de la República, etcétera, etcétera, y por eso la están convocando a la ministra para que vaya a dar explicaciones en una interpelación. Lo que sigue o lo que podría seguir a una interpelación podría ser una censura, no sabemos todavía qué vaya a responder la ministra Balbuena. Ella ha dicho que está para responder, que la inviten nomás a la interpelación. Ella llega al pleno y responden. Y en esta moción moción de orden del día hay varias firmas de algunas personas que no se espera tenerlas juntas, pero bueno, ahí está, ¿no? Está la firma de Lescano y la firma del Castillo, por ejemplo, imagínense ustedes. Está la de Velázquez Quesquén, está la de Roy Ventura, Elías Rodríguez de Lapra también, está Tubino de Fuerza Popular, Beteta, Mauricio Mulder, Milagros Salazar. Hay varios parlamentarios que firman esta moción de orden del día. Esto lo vamos a tocar en unos instantes, ya tengo a mi invitado para tocar este tema en particular, pero hay otras cosas que quiero contarles que son de suma importancia. Un documento llegado de Brasil con respecto a el equipo de Lava Jato habla muy bien del equipo peruano de Lava Jato, de este equipo que encabeza el coordinador, el fiscal Vela, ¿no es cierto? Porque este equipo, esta publicación que viene desde Brasil, dice que uno de los equipos especiales de investigación que más ha solicitado y más ha coordinado y más ha solicitado información para poder hacer las investigaciones del caso es aquel que encabeza Rafael Vela. Y eso está bien, porque eso es lo que tiene que haber. Lo que también nos dice este documento de Brasil es que para diciembre había pendiente algunas interrogantes a los que están vinculados en el caso de Lava Jato en Brasil. Los fiscales peruanos tenían que haber ido en diciembre a plantear algunas interrogaciones,
o algunas interrogantes, pero esta, por un tema burocrático, dice el documento, no se ha podido realizar. Ha sido, dice el documento, tan buena la coordinación del fiscal Vela que ya ahorita nomás, en enero empiezan. Lo que iba a ser en diciembre y por un tema burocrático en Brasil no se pudo desarrollar, se ha conseguido que sea en enero. O sea, empezando el año vamos a tener novedades con respecto al caso Lavallato. Arrancando el año nomás. Eso también me parece muy bien. El señor fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, ha hecho noticia porque ha enviado un documento al Colegio de Abogados de Lima solicitando la recusación contra el agremiado y ex policía. Eso de ex policía va con su más y su menos, ¿no? Por supuesto, no tengo la menor duda. Dice, formulo recusación contra el agremiado y ex policía Walter Ayala González en su condición de presidente del Consejo de Ética Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Walter Ayala González preside la Comisión de Ética que ha asumido la denuncia que hicieron varios gremios en contra de Pedro Gonzalo Chávarri. Varios gremios, ¿ah? CTP, el propio IDL y varios otros medios hicieron denuncias en contra de Gonzalo Chávarri por haber negado su vínculo con Inostroza. Y el Colegio de Abogados de Lima, a través de la Comisión de Ética que preside este caballero, este abogado, asumió esto y está investigando y inclusive coordina cita, ¿no? Para este señor, para el fiscal de la Nación. Pero el fiscal ha enviado ya estos documentos y dice, por ejemplo, en parte del cuerpo del documento que envía, dice, me vi en la necesidad de recusar a Walter Edison Ayala González en el procedimiento instaurado de oficio respecto a la resolución directoral número 9 de fecha 31 de julio, pues conforme al artículo 22 del propio reglamento antes citado, se establece que el procedimiento disciplinario tendrá el carácter de reservado, lo pone entrecomillado, mientras se encuentre en trámite. Sin embargo, dicho director del Consejo de Ética, lejos de acatar la normatividad vigente respecto a la irrestricto de las garantías mínimas de debido procedimiento, ha brindado declaraciones en los medios de comunicación como la siguiente. Hemos advertido que hay incongruencias y por eso el Colegio de Abogados de Lima inició una investigación de oficio. Y es más, hasta ha procedido a dar una conclusión adelantada respecto al resultado como me amerita, la expulsión definitiva. Esto es lo que pone como fundamento Pedro Gonzalo Chávarri, fiscal de la Nación, para recusar a Walter Ayala, el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Ahí está, ahí está. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a tratar de comunicarnos con Walter Ayala, a ver qué es lo que piensa de esta recusación. No del fondo del tema, por supuesto, que no lo puede hacer, pero sí cuál es su opinión sobre el tema de la recusación, ¿no? Ay, don Pedro Gonzalo Chávarri sigue haciendo noticia por este tema, este tipo de cosas. Muy bien, señores. Vamos a empezar con nuestros invitados. Estamos en estudios con el doctor Vicente Ota Rivera, que es ex viceministro de Cultura, porque queremos saber su opinión sobre lo que va a pasar con la ministra de Cultura, con esta interpelación a la señora Patricia Balbuena. Bienvenido, gracias por estar aquí, gusto saludarlo. Muy buenas noches, José. Muy buenas gracias noches por la invitación. ¿Qué le parece este tema de la recusación a la ministra por lo ocurrido con su viceministro? Bueno, yo creo que el reclamo, la crítica que se han planteado desde el Congreso y desde algunas esferas de la sociedad civil son justas. Ahora, en un ambiente donde hay tanta polarización y encono, sobre todo en las últimas semanas con el asilo del expresidente García, da la impresión que el gobierno quiere tomar la amenaza de interpelación o de censura a la ministra como una revancha política, ¿no? Y yo creo que ese elemento puede estar presente, pero creo que no es lo más importante. Lo más importante es que hay un acto de corrupción que ha sido cometido por su ex viceministro ahora, por el señor Villacorta, y que ella es responsable política, ¿no?, de su sector. Y es ella quien elige y nombra a sus viceministros, que son, como todos sabemos, estrictamente cargos de confianza. Claro, un viceministro, digamos que no es un personaje ni siquiera medianamente lejano a la ministra o a cualquier ministro de Estado. Usted ha sido viceministro, es un personaje cercano al ministro que lo elige, pues. Absolutamente, absolutamente. Y es más, el tema del viceministro no es nuevo. El viceministro con su empresa, que se llama Arqueología SAC, si no me equivoco, ¿no es cierto? Arqueo Andesac, ya había trabajado en otras oportunidades con el ministerio, es decir, la ministra
si conoce de la cartera, sabía que la empresa del viceministro ya tenía contactos. No es que haya sorprendido que esta empresa forme parte de contrataciones con el ministerio, ¿no? Además, es bueno saber que ambos ya tienen una experiencia en el ministerio. El señor Villacorta ha sido director del Museo de Antropología e Historia, ¿no? Entonces él no es que recién ha accedido a este cargo público y no conoce bien los protocolos. Exacto. No. Entonces, en ambos casos, tanto ella también, porque ella ha sido viceministra de Interculturalidad, ¿no? Saben cómo es, ¿no?, las responsabilidades de un funcionario público. Entonces ahí desconocimiento, ¿no?, o ignorancia no existe. De hecho, es malicia y un acto de corrupción. Claro, por eso yo decía, no es que haya sido sorprendida la ministra con este tema de la empresa, porque, a ver, yo le digo, a ver, señor Ota, vamos a trabajar, yo voy a ser ministro, usted va a ser viceministro, pero ojo, yo sé que su empresa tiene contratos con el ministerio, sabe usted que ya no lo puede hacer, ¿no es cierto? Eso es, pero como que 1 más 1 es 2, o sea, no hay aquí nada que tenga que estudiar la Constitución o ponerse a leer las leyes de contrataciones del Estado, eso es súper evidente. Así es. Además hay algo elemental, ¿no? Cuando tú accedes a un cargo de eso, tanto para la ministra como para el premier, tú presentas tu hoja de vida, ¿no?, y presentas una declaración jurada. Y ahí están todas estas cuestiones que tienes, tus responsabilidades, si tienes empresa, si tienes negocio, eso está ahí, tiene que estar ahí. O sea que el ministro, ¿no?, y el premier saben con quién están trabajando. Sí, claro, inclusive en alguna de las preguntas se presenta y dice, para que diga usted, señora ministra, si conocía que el señor Luis Felipe Villacorta Ostolaza consignó en su declaración de intereses, que ahora firman los funcionarios de alto nivel, ¿no es cierto?, la declaración de intereses, con motivo de asumir el cargo de viceministro, su calidad de gerente general de la empresa Arqueo Andesac en el periodo 2009-2018. O sea, parece que inclusive este señor había colocado en su hoja de intereses, por si acaso, 2009 al 2018, gerente general de esta empresa, que tiene contrataciones con el Estado. O sea, así es. De desconocer no hay forma, ¿no? No, eso está fuera de toda discusión. O sea, ellos sabían. Y en algún lugar he leído la declaración del señor Villacorta, que él dice que justo cuando lo proponen, lo nombran para el cargo de ese ministro, él renuncia a la gerencia general, ¿no? Eso es lo que él dice. Pero él sigue vinculado a la empresa, obviamente, ¿no? Sí, claro, pues no, eso es evidente. Otro punto que me señala aquí, que también nos tiene que hacer pensar, señora ministra. Si conocía, le pregunta a la ministra, que la arqueóloga Paloma Manrique Bravo, a cargo de la Dirección de Gestión Monumental, es la esposa de Alvarado del Carpio Peña, actual gerente de Arqueo Andesac y primo del viceministro Villacorta. O sea, no solamente por un tema de cargo, sino por un tema de familiaridad. Claro, de nepotismo. O sea, por todos lados está esa cosa. Por todos lados, este viceministro, sí, por todos lados. Así es. Esto podría conducir tranquilamente a una censura. Bueno, yo creo que está justificado, ¿no? En mi opinión, o sea, ¿por qué? Además de la infracción, del delito cometido por este ex viceministro, por una cuestión de imagen política, de sentido simbólico, gran parte, ¿no?, de la mejora de la imagen y de aceptación del presidente Vizcarra, ¿no es cierto?, tiene que ver con ¿qué? Con lo que él ha presentado hacia el país como un compromiso frontal, decidido, contra la corrupción. Este es un acto de corrupción. Entonces, ¿cómo puede ser que tú digas ante el país, nosotros estamos contra la corrupción así de manera enérgica, de manera total, pero ante un acto de corrupción evidente en tu sector, tú dices, no, yo ya lo separé? Además, mira, hay un detalle, que no es que el señor Villacorta ha sido cesado y separado por la ministra, él ha renunciado. Él ha renunciado. Claro, lo único que falta es que le den la gracia por los servicios prestados. No sé qué cosa dirá la aceptación, que no me extrañaría, no me extrañaría. ¿No? Cuando lo que procedería en ese caso, ¿no?, sería que la ministra lo separa, o sea, lo cesa, cosa que no ha sido tampoco así, ¿no? Ahora, en este momento se me escapan los nombres, pero estoy seguro, el presidente de la República ha retirado o ha aceptado la renuncia, Vizcarra habla, a más de un ministro de Estado por indicios de corrupción, por temas tal vez menores que este, durante esta gestión. Voy a acordarme, pero estoy convencido que varios de los ministros que han salido de las carteras y que han tenido muy poco tiempo,
han salido justamente por algún tipo de indicio de corrupción. De lo que yo recuerde, uno de los casos fue el de González, el que fue de defensa. El antes de ministro, Nieto. por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí me parece que estuvo hubo... poco tiempo, además. Así es, sí. Estuvo poco tiempo. Sí, ese fue uno de los casos que yo recuerdo por un problema ahí de ética. Exacto. Más que ilegal, de ética, ¿no? Sí, sí, claro. No, es que en los que han salido ha sido por indicios, digamos, ¿saben qué? Aquí somos súper rectos. A la primera, sales. Gracias por los servicios prestados, hasta aquí nomás. ¿No es cierto? Me parece que hay 2 o 3 ministros que han salido bajo eso de esa figura de rectitud, digamos. Yo creo que aquí tendría que pronunciarse el presidente de la República. Bueno, acá hay un problema lamentable porque el señor Villanueva, que es el premier, se ha expresado, ¿no? Diciendo que ellos... pero hay una cosa media ambigua, ¿no? Porque dice algo así como todavía respaldamos a la ministra, ¿no? Así como que allá hay un margen de duda, pero ha dicho que todavía la respaldamos, ¿no? Pero obviamente en el marco de lo que estamos conversando, ¿no? Donde hay una decisión de lucha frontal y sin concesiones contra la corrupción, la ministra tendría que ser cesada, ¿no? Porque ella está comprometida en eso. Además, no solamente en eso, hay otro problema que se denunció hace 1 mes y medio, que tenía que ver con todos estos mantos de Paracas que estaban en una exhibición internacional, sí, claro, ¿no? Donde había la ¿no? crítica que no estaban siendo bien protegidos y que habían, ¿no? serios posibilidades de que esos sean dañados, ¿no? Es verdad. Entonces ya había un cuestionamiento y hay otros cuestionamientos. Es verdad, es verdad. Yo no sé qué vaya a pasar con la interpelación, la verdad, porque además tenemos que recordar y ser conscientes que estamos viviendo un momento político medio complicado. El fujimorismo está débil ahorita. Esto podría servir para que el presidente de la República negocie. No sé, ya me pongo a pensar en varias cosas de lo que podría pasar en una situación donde el presidente de la República supuestamente, digo supuestamente porque yo no soy de los que creo mucho en las encuestocracias, pero supuestamente tiene un nivel de aprobación elevadísimo, ¿no es cierto? Históricamente elevado. Nunca un presidente de la República en el tiempo que tiene Vizcarra ha tenido tanta popularidad y tanta aceptación. Bien por él. Pero esto podría servirle para tener un poco de muñeca en el caso de la ministra de Cultura. ¿Debe arriesgarse el presidente de la República protegiendo, en este caso, a la ministra de Cultura en esta situación? Yo creo que es un error, ¿no? Esas expresiones del señor Villanueva es un error. El presidente todavía no se ha manifestado, ¿no? O sea, es un indicio, ¿no? Del humor que podría tener el presidente, el hecho de que el premier, ¿no? haya dicho que ellos mantienen la confianza en la ministra. Pero finalmente la última palabra la tiene el presidente. Pero va a tener que pronunciarse, están interpelando a uno de sus ministros de Estado. Así es, ¿no? Y mañana va a tener que hacerlo, yo no tengo la menor, y si no lo hace, va a hacerlo en el CADE. Cuando vaya la prensa va a estar ahí Avia y le va a preguntar, presidente, su ministra la están interpelando. Así es. Yo creo que sería un error, ¿no? que insista en defenderla, porque en la reacción del premier Villanueva, yo lo que entiendo, lo que interpreto, es que él está asumiendo que la interpelación, la amenaza de censura, es estrictamente un acto de venganza política, ¿no? Porque empieza promovida por Velázquez Quesquén, por los apristas, y luego se va a sumar, ya se sumó varias bancadas, entre ellas la de Fuerza Popular. Entonces aparece algo así como que nos quieren interpelar a la ministra porque nosotros los estamos, ¿no? golpeando en la lucha contra la corrupción. Lo cual es un error, me parece, ¿no? En el caso de la ministra no se puede leer solamente como una venganza. Yo creo que el error existe, la falta existe y el problema de corrupción existe. O sea, sí, los argumentos están clarísimos, así ¿no? es. O sea, yo también pienso que por lo menos en este caso en particular, no podríamos estar hablando de una venganza de la oposición por la lucha contra la corrupción o que por Alan está preso, en la embajada de Uruguay o por lo que no hay forma. Así es. Por lo menos en este caso no hay forma de que se quiera ver por ahí, sería muy tirado de los cabellos eso. Así es. Y yo también creo que no hay forma de que el presidente de la República no hable de este caso. Efectivamente. ¿No es cierto? El presidente de la República tiene que pronunciarse ya. Y le pido yo una opinión, viceministro Ota, ya más como una opinión política por lo que está pasando en estos momentos. No sé en cuántos gobiernos han habido ministros tan silenciosos como los que tenemos en el gobierno del presidente Vizcarra, ¿no? Bueno, yo diría lamentable, ¿no? Lamentable porque si uno ve la conducta, el desempeño de los ministros, ¿no? Que van al año, que van a cumplir ya un año, ¿no es cierto? Comienzo de año con la salida de Kuczynski.
pocas veces he visto yo un gabinete tan perfil bajo, ¿no? Pero tan perfil bajo no porque sea gente muy laboriosa y trabajadora y que se expone limitadamente o discretamente ante el público, sino por una, más bien, falta de iniciativa política, ¿no? Por una falta de visibilidad política, ¿no? De tal manera que si le hacemos una encuesta, ¿no? Aunque no te guste mucho la encuestocracia, como dices, si hacemos una encuesta, ¿a cuántos ministros conoces? Es verdad, Acá no, mismo, yo estoy de acuerdo. Le preguntamos, empezando por ti, por mí, ¿a cuántos Es ministros? verdad. Más de 4 o 5 no conocemos. Es verdad, es verdad. Porque no Porque aparecen. no se les ve nunca, No, pues. no aparecen, ¿no? Y en general, además, mira, el desempeño, y eso está en la ejecución presupuestaria, es bajo. El desempeño en la ejecución presupuestaria en casi todos los ministerios. La mayoría es no bajo. llega al 50%. Así, y es que ya estamos a fin de año. Y terminas con otra cosa, ¿no? Yo acabo de leer de una manera muy entusiasta la declaración del premier Villanueva, hablando que el presupuesto siguiente para las regiones va a 60.000 millones de soles y cosas por el estilo. No se ha hecho nada de los gastos de reconstrucción. La ejecución de la reconstrucción del norte, ¿no es cierto?, de Lambayeque o La Libertad hasta Tumbes, está en nada, está en nada. Y ya estamos en noviembre y ya están con las lluvias. No, ya estamos y diciembre, ya está, ya. ¿no es cierto? Ya arrancamos, Y ya ya. está la temporada de crecida de los ríos y de la lluvia, o sea, va a volver nuevamente a generarse situaciones de desastre. Entonces, ¿cómo ahora, con esta imagen de que todo está concentrado en la persecución, en la lucha contra Keiko, contra Mar Vito y contra Alan García, esos temas que son urgentes para la tercera parte del país, que es todo el norte, sin embargo no se tocan, no se mencionan? Sí, yo tuve acá el jefe de la reconstrucción con Cambio y él me dibujó un tema de trabajo a mediano plazo. Me dijo, señor Rocha, estos resultados no se pueden ver de un día para otro. En 24 horas no se reconstruye nada. Hemos hecho tantas cosas, tanta carretera, tantas casas, tantas obras, tantos colegios, tantas puestas médicas, tantos lugares ya están construidos, ya hemos levantado, hemos invertido tanto, hemos repartido tanto. Bueno, voy a tener que volverlo a invitar para que nos diga cómo sigue avanzando ese tema y que nos siga pintando cifras reales y que nos traiga documentación sobre el tema de los avances. Eso me parece indispensable, porque nadie le pide que en 2 años esté resuelto todo. Pero yo la información que tengo, y que es incluso información oficial, es que el proceso de reconstrucción no llega ni al 25%. Entonces yo te puedo decir, he construido 2.000 escuelas, 500 hospitales. Ya muy bien, pero ¿qué porcentaje es eso Claro, del eso total de que tiene cuánto que hacer? de todo lo que se ha destruido. Claro, porque si hay 50.000, ¿no es cierto? Yo te digo 2.000, no es nada. No es nada. Entonces esa es la discusión que hay que hacer. Pero la información que se cuenta, y por eso además el reclamo, ¿no?, la preocupación, la angustia de la población del norte, es que no se está reconstruyendo nada. O sea, lo más importante no se ha avanzado, ¿no? Muy bien. Viceministro, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, José, un gusto. Don Vicente Ota, ex viceministro de Cultura, nos ha acompañado hoy en el programa. Yo no sé, yo creo que el presidente... Lo que pasa es que hay tanta distracción ahorita. Hay tanta distracción por el tema de Alan, de Keiko, de Lavallato, de los cuellos. Que creo que va a pasar un poco desapercibida la interpelación a la ministra de Cultura. Y eso podría ocasionar 2 cosas. Una de ellas es que reaccione el fujimorismo, que todavía tiene alguna mayoría, sumada al aprismo, que actúan en pared y terminen buscando algunos votos más y censuren a la ministra de Cultura, y podría quedarse este gabinete con una ministra censurada. El gabinete de Villanueva con una ministra censurada. O la otra es que hagan entender al señor presidente de la República que salve de la censura a la ministra y le pida su carta en las próximas horas. Vamos a ver qué es lo que sucede. 8:30, nos vamos al corte, regresamos con su comunicación a través de las llamadas telefónicas. No se mueva, esto es Exitosa Perú.
Señores, son las 8 de la noche con 32 minutos. Seguimos en el programa. Esto es Exitosa Perú. Vamos a abrir las líneas telefónicas 251-9422, 467-4499. Son las líneas de Exitosa Perú para que usted nos llame y nos diga lo que piensa, siente y quiere. Por supuesto, hoy vamos a continuar con las preguntas del referéndum. Ayer planteamos dos. Hoy conversaremos sobre la tercera y cuarta pregunta del referéndum y todos los días hasta llegar al día 9 vamos a preguntar a los expertos y que nos ayuden a entender por qué debemos votar o por el sí o por el no en el caso del referéndum. Pero primero vamos con llamadas telefónicas. Hola, buenas noches. Señor Pepe Rocha, muy buenas noches. Bienvenido, señor. ¿Su nombre, por favor? Carlos, señor. Adelante, don Carlos. A propósito de asilos y extradiciones y cuantas cosas más, ¿por qué no ponemos en orden en nuestro ordenamiento también el racionamiento que tenemos con un presidente que es prófugo de la justicia italiana y que está allí, que haya sido condenado a cadena perpetua? Me estoy refiriendo Gobierno de al dictadura, general además. Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Sí. que el año 95 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia de Italia y sin embargo este En señor Roma. nunca lo extraditan. ¿Por qué, señor? Sí, pues fue condenado en Roma, En efectivamente. Roma, exactamente. Sí, es cierto. Durante el gobierno de Morales Bermúdez se dio una particularidad con el esto es muy largo de explicar, creo que no es el momento, pero solamente como referencia histórica, No, ya ustedes pero yo búsquenlo, ¿no es cierto? manifiesto. Se dio el Yo tema del manifiesto. denominado Plan Yo Cóndor. estaba en una extradición de un presidente, el presidente de la UNDE, porque he sido su oficial de escolta de él. Y sin embargo, ahí no demoró más de 3, 4 días y sin embargo lo pusieron en el avión. Sí, ojalá que pueda ser tan fácil ahora. Le agradezco, señor, muy amable, gracias por su llamada. Le explicaré al público rapidito en 10 segundos. El tema de Morales Bermúdez tiene que ver con el denominado Plan Cóndor, que en la época en la que él estuvo a cargo de la presidencia de la República en el Perú, en esta parte de América habían muchos presidentes dictadores y estos presidentes dictadores organizaron todo un plan denominado el Plan Cóndor, entre ellos Vilela de Argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Y varios presidentes que estaban en medio de la dictadura y llevaron y ejecutaron este plan para que las dictaduras permanezcan además en los diferentes países. Pero esto es un tema largo, histórico, que en todo caso ustedes podrían averiguar. Le agradezco por la llamada al señor. Vamos con una más, por favor, rapidito, para luego entrar al tema del referéndum. Hola, buenas noches. Don José, buenas noches. Un gusto saludarlo, señor. ¿Su nombre? Sandro Sarmiento, Príncipe del Callao. Adelante, don Sandro. Primeramente, saludar a 4 mujeres, 4 damas valientes del Cusco que han logrado que un juzgado de Huanchab, en la provincia de Cusco, admitiera una acción de amparo con el programa de la paisana Jacinta. Y esto tenemos que tomar conciencia a todos los radioescuchas de Radio Exitosa que llega a nivel nacional. Tenemos que ser conscientes que este tipo de programa fomenta el racismo, fomenta el bullying en los niños y adolescentes. Esperemos pues, si es que apelara la empresa latina, porque este programa lamentablemente se emite en ese canal de televisión, el juez que ha de ver en segunda instancia confirme la resolución en primera instancia y de esa manera desaparezca este tipo de programa en horario de protección al menor, porque, como le digo, amigo José, este es dañino para la salud mental de los niños y adolescentes y a la vez también se evitaría menos casos de racismo y bullying acá en nuestro querido país, porque esos programas que se emiten desde Lima llegan a todos los rincones del Perú. Sin duda. Muchas gracias, señor. Le agradezco mucho. La primera resolución judicial es que este programa no se emita más. Como usted dice, esto puede llevar a una apelación y a ver qué se resuelve en segunda instancia. Muy amable, gracias por su llamada. Muy bien, luego continuamos con las comunicaciones con el público, pero creo que es momento de entrar de fondo nuevamente a lo que significa el referéndum de este 9 de diciembre. Tomemos conciencia. Yo le pondría esa frase, creo, al referéndum de este 9. Tomemos conciencia. De verdad, tomemos conciencia de lo que vamos a votar. Muchos dicen, no, sí es importante, un voto es importante. Usted puede decidir por el sí o por el no frente a estas 4 preguntas que se han planteado y de verdad que pueden ser de mucha utilidad. Vamos a hablar de las otras 2 preguntas y ojalá que el tiempo nos dé para hablar a profundidad. La tercera pregunta del referéndum, porque ayer tocamos las 2 primeras, la tercera pregunta del referéndum es si aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Yo creo que ahí va a ser alto, ¿no? Alto el sí. Nadie quiere la reelección de parlamentarios. Yo no estoy de acuerdo, Yo creo que la reelección de parlamentarios no es la solución, pero tengo clarísimo lo que la mayoría de peruanos quiere. Estamos con don Julio César Silva, que es presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. Gracias por estar acá, un gusto saludarlo.
José, ante todo, buenas noches, gracias por la invitación. Y coincido contigo, efectivamente. Yo creo que esta tercera pregunta, materia de consulta, va a tener abrumadoramente una respuesta por el sí. Y nuevamente coincido contigo, yo también tengo sentimientos encontrados en el sentido de que no sé hasta qué cierto punto la aprobación de esta reforma constitucional termine a largo plazo beneficiando realmente a nuestro sistema democrático. Y es muy importante lo que señales, estamos prácticamente a 9 días de la consulta popular y es realmente preocupante que la mayoría de la población no conozca el sentido, el significado de estas 4 preguntas materia de consulta y no conozca el detalle, el fundamento, lo que eventualmente se va a terminar aprobando o desaprobando. Entonces, creo yo que en todo caso urge la tarea, la labor de difusión de información por parte de los organismos del sistema electoral en estos 9 o 10 días que quedan de miras a esta consulta popular. Ahora, el tema de la reelección o la no reelección. Sí, perdóname, doctor, pero este tema 3 está muy ligado a la cuarta pregunta, ¿no es cierto? Que la vamos a hacer en unos instantes. Antes de hacer la cuarta pregunta, voy a explicar por qué. Y es que muchos consideran que ahí está la trampita, ¿no? De los parlamentarios que han diferenciado el tema de parlamentarios y legisladores. Dicen, no, no somos parlamentarios y cuando haya la bicameral seremos congresistas, diputados y senadores. Entonces sí podemos elegirnos porque nos estamos reeligiendo. Han hecho un menjunje que si se aprueba la bicameralidad no les permitiría, les permitiría continuar. En el legislativo. Sí, efectivamente. Creo yo también coincido que la tercera pregunta, materia de consulta con la cuarta, están de cierta manera vinculadas. Las encuestas revelan que la tercera pregunta, materia de consulta, va a tener una aprobación alta. Es más, de entre las 3 que probablemente van a salir ganadora el sí, es la que más aprobación va a tener. Y también las encuestas revelan que la cuarta pregunta va a tener una votación por el no. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos revela que el 54% de la población estaría en contra de esta cuarta reforma. Y me parece ajustado, no me parece ajustado a la realidad. Yo creo que si hablo las líneas, y lo voy a hacer en unos instantes, luego de analizar las preguntas mañana viernes, ojalá que tengamos tiempo de hacer una encuesta así rapidita nomás, de sí y no. Yo creo que hay mucha más gente que está en desacuerdo con la bicameralidad. Cuando tú al peruano le dices, oye, te voy a sumar 50 parlamentarios más, ¿no es cierto? 50 legisladores más, que son más presupuestos, que son... La gente dice, oye, ¿para qué quiero más con los que ya tengo? ¿Es elección suficiente para darme cuenta que no sirve? Efectivamente, y esto, ojo, tiene que ver con la propuesta que envió inicialmente el Poder Ejecutivo al Congreso. La propuesta inicial no preveía ningún aumento de congresistas o de miembros del Parlamento. No decía, vamos a tener en todo caso, vamos a pasar o regresar al sistema bicameral que históricamente, tradicionalmente hemos tenido en el Perú, ¿ya? Pero manteniendo los 130. Claro. Vamos a tener 100 diputados y 30 senadores. Luego ya en el debate parlamentario, en la aprobación de la autógrafa, es que se aumenta a 130 diputados y 50 senadores. Entonces es válida hasta en este punto la crítica respecto a que va a mejorar automáticamente la calidad de los parlamentarios esta reforma, tanto la tercera, referida a la no reelección, como la bicameralidad. Claro, la cuarta pregunta es, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? O sea, ¿quiere usted que existan doble cámara como antes del 92? ¿No es cierto? El autogolpe de Fujimori quiere que hayan senadores y diputados, pero a la gente no se le explica tampoco, doctor, ¿qué significa la bicameralidad? No solamente por el hecho que haya 2 cámaras, sino cuál es la función del diputado, cuál es la función del senador. Algunos antiguamente, por ejemplo, tenían la posibilidad de elegir unos a los altomandos militares, por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy ya no se da eso. ¿Qué van a hacer los senadores? ¿Elegir a los miembros del tribunal? ¿Qué van a hacer los diputados? ¿Elegir? Eso no se explica. Sí, lamentablemente creo que la cuarta pregunta materia de consulta es una de las más técnicas. En realidad, si vemos qué está detrás de esta cuarta pregunta, está la modificación de 41 artículos de la Constitución. Ojo, ¿no? A diferencia de las 3 primeras que van de
un artículo a 3 artículos modificados. La cuarta pregunta en consulta implica una modificación de una serie de artículos de la Constitución que realmente no son de conocimiento de la ciudadanía, de la población. Va más allá de la mera división del Parlamento en una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Y ojo, que se está además modificando el tema de la cuestión de confianza, que es un tema también que fue en realidad la justificación, el punto de partida para que el presidente Vizcarra diga, ¿sabes qué? No. Han desnaturalizado mi iniciativa y voy a votar o yo considero de que no se debería aprobar, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos a ver de aquí, como te digo, José, hasta el 9 de diciembre, si es que se termina finalmente de explicar debidamente en qué consiste esta cuarta pregunta. Ahora, pero terminamos de explicarle al público, doctor, rápidamente lo de la tercera pregunta. Por ejemplo, cuando le decimos a la gente que se aprueba la reforma que prohíbe la reelección inmediata, y eso hay que aclararlo, ¿qué quiere decir? Que yo termino mi periodo de congresista, pónganle ustedes el nombre que quieran, de los que ya no quiere, Mulder, Velázquez Quesquén, Vitocho, pónganle ustedes, Lescano, que ustedes quieran. Termino mi periodo y no puedo postular para el siguiente, pero el que viene sí puedo. Sí puedo postular. Efectivamente, lo que esta propuesta de reforma, si es que los ciudadanos deciden mayoritariamente apoyar el sí, lo que va a generar es que los congresistas terminen su mandato y no puedan postular a una reelección inmediata. Descansa 5 años, compadre. Descansa 5 años, efectivamente. Pero después de transcurridos esos 5 años, ellos pueden, con toda normalidad, volver a postular, a presentarse. Y pueden hacer lo que muchos han dicho también, y postular para diputados, y terminas, y postulas para senador, y terminas, y postulas para diputado. Y volver a bajar para diputado. Y es la misma cosa. Exacto, y es la misma cosa. Pero creo yo que tenemos que ir al tema de fondo, ¿no? Si es realmente, como te digo, José, conveniente para un sistema democrático en construcción restringir de esa manera la conformación de un órgano, de un poder del Estado tan importante como es el legislativo, porque si se aprueba esta reforma lo que vamos a tener es cada 5 años nuevos congresistas. Claro. Cada 5 años vamos a tener o van a tener que esos congresistas aprenderse el reglamento del Congreso. ¿Cuánto tiempo se demoran los congresistas en conocer sus funciones, en aprenderse el reglamento del Congreso, en saber la labor que desempeñan en las comisiones, la labor fiscalizadora que cumplen o que deben cumplir? Entonces, yo creo... Y eso nos va a costar a los peruanos. Nos va a costar efectivamente a los peruanos. Por eso, y pese a que pueda resultar antipopular lo que pueda sostener, yo creo que esta reforma, lejos de mejorar nuestro sistema democrático, puede terminarlo perjudicando. Además, porque los partidos políticos, creo yo, que al día de hoy no están preparados para, no tienen los cuadros suficientes para dotar de candidatos idóneos, probos, para el Congreso cada 5 años. Claro, porque la pregunta es, ok, salen estos, ¿y quiénes entran? ¿Quiénes entran? No estamos lejos, del 2021. Ya arrancamos. Exacto. 2019 en casi 32 días. Y ya arrancamos 2019 y el 2019 empieza una etapa electoral, ¿no es cierto? No tanto, tal vez el 2020 empieza la etapa electoral para las elecciones de quien va a ser el presidente del 2021 y quienes van a formar parte del Congreso. ¿Y acaso ya visoramos quiénes pueden ser las estrellas del próximo Parlamento? No las tenemos. No las tenemos. No hay nombres, ¿no? Lamentablemente no. Y creo que esta reforma y la aprobación que eventualmente podría tener responden a traumas que tenemos como sociedad peruana. Creo yo, el primer trauma fue la reelección a que se sometió el presidente Fujimori, ¿no? Luego de eso, ¿qué es lo que pasó? Se modificó la Constitución para prohibir la reelección inmediata. La reelección de Fujimori, y luego intentaron a través del Tribunal Constitucional... Efectivamente. ¿Cómo le llamaron? La interpretación auténtica. La interpretación auténtica. Y de ahí, ¿qué pasó? En el año, por ejemplo, 2015, se modificó nuevamente la Constitución para prohibir la reelección de alcaldes. ¿Debido a qué? También debido a hechos concretos de corrupción. Pero lo que podemos advertir a partir de esto es que tenemos o somos una democracia más reactiva. Es decir, frente a hechos concretos, lo que queremos es poner parches. Ya, si encontramos alcaldes corruptos, que sí los hay, lo que hacemos es una medida generalizada de no reelección. Cuando, por ejemplo, la tasa de reelección de alcaldes era bajísima, 15%. Igual que congresistas, Igual que congresistas, no pasan del 20%. ¿no? Yo creo que bastante menos, me parece que es 13 o 14% de parlamentarios, ¿no es cierto? Seguramente, efectivamente. Sí, pero además el tema ahí, doctor, es que
este Parlamento se lo ha ganado a pulso. No, es la innegable. cólera, la rabia que tiene este Parlamento se la ha ganado a pulso. ¿Ah? Es innegable. Creo que a estas alturas nadie puede pretender defender o sostener la poca representación que tiene, lamentablemente, este actual Congreso, ¿no? Sí, es cierto. El doctor Roberto Rodríguez Rabanal, presidente del Consejo Nacional de Decanos del Perú, se une a la mesa para conversar sobre estos dos puntos. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, buenas noches. Estábamos conversando sobre las dos preguntas finales de este referéndum del día 9, que además ustedes han apoyado, ¿no es cierto? Desde su cargo han apoyado. Y le pregunto primero, ¿qué le parece la pregunta número 3? Aquella que habla de la no reelección inmediata de los parlamentarios. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Rabanal? Parto de una premisa. Imaginemos cualquier institución. Si las personas que conducen la institución, que forman parte de la institución, trabajan bien, la gente, ¿qué va a decir? Que sigan. Claro. Entonces, la premisa es que el Congreso, como institución, y los congresistas como parte de la misma no están dando la talla. Y el Congreso tiene 3 funciones básicas: legislar, representar y fiscalizar. La producción legislativa en cuanto a calidad, con honrosas excepciones, deja bastante que desear. Segundo, el tema de la fiscalización es a la medida. Las denominadas comisiones investigadoras trabajan en función de intereses particulares, no en función de la búsqueda de la verdad y de llegar a las conclusiones que les corresponde. Y la tercera función es la de representación, lo que percibe más de cerca la gente. Siente un Congreso de espaldas a la población, que no lo representa. En el caso de Lima, por ejemplo, tenemos 36 congresistas. Si a cualquier habitante de la ciudad uno le pregunta ¿quiénes son tus representantes?, lo ven algo etéreo. Quizás ahí habría que pensar hacia adelante en distritos más pequeños. Por ejemplo, Lima, que tiene las pero limas... usted está planteando una solución, por ejemplo. ¿no es cierto? En perspectiva. Pero la pregunta es, este punto de la pregunta 3, la no reelección inmediata, ¿soluciona el problema del Congreso? Como conjunto no soluciona, pero es un primer paso para empezar a dar un giro, pero requeriría otras medidas. Por ejemplo, decimos que los congresistas actuales no postularían el 2021. Se requiere, un verdadero sistema de partidos. Los partidos ahora son en la mayoría vientre de alquiler, no tienen institucionalidad, no hay formación de cuadros. La elección de candidatos es por lo general a dedo, a través del mecanismo de una Asamblea Nacional que elige, donde se podría plantear, por ejemplo, primarias abiertas, simultáneas obligatorias. Una reforma del sistema de partidos, en el sentido de que sean instituciones verdaderas, en la forma de elección, y evidentemente esto permitiría un nuevo espacio de representación, de democratización y de renovación. La tercera pregunta no es la varita mágica, pero puede ser un primer paso siempre y cuando esté acompañado de otras reformas. ¿Usted considera lo mismo, doctor Ciro? ¿Usted cree que es un primer paso? Yo coincido plenamente con el análisis, con el diagnóstico, por así decirlo, que se hace de la función o labor que viene desempeñando el actual Congreso y los congresos anteriores, obviamente. Sin embargo, creo yo que no es tampoco una fórmula mágica, como lo señala aquí Roberto. Yo creo que es el punto de inicio en todo caso, pero no sé si este punto de inicio va a seguir luego siendo desarrollado. Hemos visto, por ejemplo, que la reforma electoral, la tan ansiada reforma electoral planteada desde los organismos electorales, ha quedado prácticamente abandonada. Se han ido estableciendo parches. ¿Dónde, pregunto yo, dónde ha quedado el código electoral que en determinado momento fue propuesto por los organismos del sistema electoral? Se necesita una reforma integral, se necesita una reforma del mecanismo del empoderamiento de la democracia directa, por ejemplo, en los partidos, que dejen de ser franquicias, que pasen a ser verdaderas organizaciones políticas, ¿no? Yo este tema lo veo, ¿saben qué? Hago un símil con el tema de seguridad ciudadana en una etapa del país. Como nos avasallaba el tema de la inseguridad y nos ganaba el tema de seguridad, ¿cuál fue la solución? Ponle rejas a tu cuadra.
Entonces, ¿qué hacías tú? No encerrabas al choro, te encerrabas tú, ¿no es cierto? Esa era la protección. Yo hago un símil con este tema. No sé si está bien o les parece descabellado, pero aquí, como escogemos tan mal, ya, entonces, ya no te voy a dar la opción que escojas de nuevo. Ya los borramos a todos, ¿no? No sé si hay buenos, malos, pero a estos de aquí no vas a escoger ya a nadie, pues, porque sigues cometiendo los mismos errores. Entonces te quito la posibilidad que vuelvas a elegir de este Congreso. Ya no eliges a nadie, se acabó. ¿No es lo adecuado, pregunto yo, que en un país como el nuestro, que no está como para experimentos, no estamos en el país como experimento, no somos Suiza, que puede experimentar, no somos Finlandia, que tiene un gran nivel de educación, ¿no deberíamos enseñarle mejor a la gente a votar y a tomar conciencia y a hacerle entender que su voto sirve y vale y que de eso depende el futuro del país? ¿No es esa la lección que debíamos haber aprendido? Efectivamente, creo yo que la calidad parlamentaria, de plano, de facto, no va a mejorar con esta reforma si es que se llega a aprobar. Yo creo que la calidad parlamentaria, la calidad de la representatividad de los legisladores va a mejorar con educación cívica, incluso desde los colegios, con educación electoral. Tenemos que empezar desde pequeños a construir ciudadanía, a saber a quién vamos a elegir. Pero también tiene que ir acompañado del fortalecimiento de los partidos políticos, porque si las organizaciones me dan determinados candidatos, yo no puedo elegir a otros. Lamentablemente nuestro sistema electoral es o está basado en listas cerradas y bloqueadas. Por ejemplo, doctor Rodríguez Rabanal, ¿qué nos garantiza? Ok, ya no vamos a poder votar por este Congreso, por nadie. Pero ¿qué nos garantiza que en el próximo 2021 no volvamos a votar por un Mamani, que es nuevo, por un Bienvenido Ramírez, que es nuevo? Por cualquiera de estos personajes, por la congresista que mentía en su hoja de vida, que tiene amigos fantasmas en el colegio. La Ponce. ¿No es cierto? Ponce. ¿Qué nos garantiza, si ellos son nuevos, qué nos garantiza que no volvamos a votar por personajes así? Tres cuestiones. La primera, este es un primer núcleo de reformas y creo que el 10 de diciembre, al día siguiente, deberíamos buscar consensuar las reformas complementarias que le den sustento. Yo reitero, la no reelección de congresistas, si no está acompañada por lo menos de un replanteamiento en el sistema de partidos, incluyendo el sistema de elección, puede quedar ahí perdido. Lo que ha sido señalado hace unos minutos, los organismos electorales plantearon iniciativas para una reforma integral. Si mal no recuerdo, cuando estaba la congresista Patricia Donaire, hizo un esfuerzo de sistematización. Yo tuve un cierto nivel de participación ahí. Cuando pasó a la Comisión de Constitución, quedó ahí, fue desvirtuada, fue tupacamarizada, la descuartizaron. Miki Torres era el presidente de esa comisión y dijo, no va claro, así, va de otra forma. Entonces, ahí hay un tema de necesidad de reforma integral. Y lo segundo, sí reivindico algo que creo que es tanto más importante que las reformas que se plantean, inclusive la que estamos, en la materia de esta conversación, es el hecho del referéndum. El referéndum viene a ser una oportunidad democrática para que la población decida. 1. 2. Es reivindicar el sentido del pueblo como soberano. 3. Es un mecanismo de participación ciudadana. 4. Finalmente, es decir, frente a la pugna de poderes públicos por arriba, puede empezar a erguirse un poder soberano, un poder ciudadano, soberano, que hay que construirlo con mente amplia. Yo rescato ese sentido del referéndum como un punto de partida para reformas mayores. Está la discusión inclusive del propio pasar a un proceso constituyente bajo la modalidad tal o cual. Entonces, si miramos en sí mismo, evidentemente nos quedamos ahí. Si miramos de conjunto y complementamos con otras iniciativas, podemos dar pasos importantes. No definitivos, pero sí para seguir avanzando. Me quedan 4 minutos y los invitaría en estos 4 minutos a hacer reflexión sobre el cuarto punto, que es la bicameralidad. Yo he mostrado mi opinión ya en varias oportunidades. Yo no estoy de acuerdo con la bicameralidad. No creo que estemos preparados. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien la bicameralidad? ¿Ustedes le dirían a la gente, oye, piensa bien, podríamos tener un buen resultado con la bicameralidad? ¿Usted qué piensa, doctor? Yo, tal como está planteada la autógrafa que está siendo sometida a consulta, yo considero que también ha desnaturalizado la finalidad que tenía, que es enfocarnos netamente en el aspecto de si vamos a regresar o no al sistema bicameral. ¿Por qué? Porque, como te digo, se ha introducido, por ejemplo, modificaciones al tema de la cuestión de confianza, respecto de la cual incluso el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado. Entonces, en definitiva,
al menos desde mi punto de vista, o como opinión personal, yo no estoy de acuerdo con esa cuarta pregunta. ¿Usted qué piensa, doctor? La propuesta inicial de bicameralidad fue una sistematización importante, pero ha sido tan caricaturizada que ha terminado irreconocible. Yo a lo señalado añadiría dos aspectos más. Uno, la modificación del término congresista, sustituido por parlamentario, es una manera grosera de sacarle la vuelta a la ley y ahí está el meollo del asunto. Y lo segundo, dejó de lado la participación equitativa de hombres y mujeres. Pero creo que esta sacadera de vuelta es totalmente negativa, porque inclusive podría funcionar ya en una mirada hacia adelante las dos cámaras con un mismo presupuesto y que cada congresista no tenga equipos sino las bancadas, para fortalecer la institucionalidad de los partidos. ¿No? Como era antes. Los parlamentarios no tenían cada Así uno. es, y no le recortaban su sueldo y todas estas troperías que hay. ¿No? Creo que es factible, pero en este momento la respuesta es no. Definitivamente no. Se está perdiendo una inmejorable oportunidad de discutir el tema del bicameralismo y hemos pasado a discutir o a hablar sobre aspectos que no son medulares, ¿no? Yo creo que algunos parlamentarios han pensado que como la respuesta 3 iba a ser evidentemente no, o perdón, evidentemente sí, que no quieren reelección los peruanos, han dicho, bueno, tenemos alguna chance, pues que si quieren la bicameralidad, por ahí podemos entrar. Pero yo creo que la gente no les va a aceptar. Además, quisiera recordar dos cosas. Sí. La célula parlamentaria prista en determinado momento planteó el dejar de lado la pregunta 3 y 4. Lo retiraron en 24 horas por la presión ciudadana y dijeron que fue un error. Horror. Y segundo, cuando se planteó el tema de la cédula, del orden, buscando confundir. Ahí había una, digamos, el pez por la boca muere, sí, ¿no? Claro. Una intencionalidad clara de a río revuelto, ganancia de vivarracho. Sí, pero sí, la gente, creo que en positivo hay una reacción ciudadana que demuestra que vamos poco a poco adelante y le dice hasta acá nomás. Yo creo que la mayoría va a ser sí, sí, no, ¿no? Sí, 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 no, parece, todo indica, según las encuestas, ¿no? Esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Lo más importante es finalmente que los ciudadanos conozcan el detalle de las opciones en consulta, ¿no? Creo, finalmente esa es labor también, no solo del sistema electoral, sino, creo yo, desde cada palestra en la que se encuentra, tiene que contribuir a eso. Es verdad. Nos queda todavía días para analizar de aquí hasta el 9 de diciembre. Nos hemos comprometido aquí por un tema de conciencia y de responsabilidad social a analizar todos los días el tema del referéndum. Tenemos espacio para la coyuntura, para el análisis, para los golpes, para lo que ustedes quieran. El programa tiene 4 bloques de media hora, pero tenemos que tomar conciencia y decir, oye, el referéndum es importante y se nos viene. Y en algunos lugares no solamente vas a votar por referéndum, sino también por segunda vuelta electoral para las regiones. Así es que hay que tomar conciencia, pues enseñar un poquito a la gente también de lo que se nos va a venir el día 9. Muchas gracias a ambos, gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias. Un gusto. Señores, nos vamos al corte, noticias y regresamos con más. Usted no se mueva, esto es Exitosa Perú, venimos con sus llamadas. Muy bien, señores, continuamos con el programa, son las 9 de la noche con 7 minutos, 9 y 7. Nosotros les dijimos temprano y leímos el documento del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, que estaba pidiendo la recusación del doctor Walter Ayala González en su condición de presidente del Consejo de Ética Profesional. Y lo que dice la carta del doctor, entre otras cosas, la leo rapidito porque voy a entrar con la doctora Marilena Portocarrero, que es la decana del Colegio de Abogados de Lima, pero lo que dice en el contenido es lo siguiente: me vi en la necesidad de recusar a Walter Edison Ayala González en el procedimiento instaurado de oficio respecto a la resolución directoral número 9 de 2018 de fecha 31 de julio de 2018, pues conforme al artículo 22 del propio reglamento antes citado, se establece que el procedimiento disciplinario tendrá carácter reservado mientras se encuentre en trámite. Sin embargo, dicho director del Consejo de Ética, lejos de acatar la normatividad vigente y el respeto irrestricto de las garantías mínimas del debido procedimiento,
ha brindado declaraciones en los medios de comunicación como la siguiente. Hemos advertido que hay incongruencias y por eso el Colegio de Abogados de Lima inició una investigación de oficio. Y es más, hasta se ha procedido a dar una conclusión adelantada respecto al resultado, como que ameritaría la expulsión definitiva. Esto es lo que dice como fundamento el fiscal de la Nación para pedir la recusación de Walter Ayala. Doctora Portocarrero, gracias por atendernos. Buenas noches, bienvenida al programa. Señor Rocha, muy buenas noches. Un gusto conversar con usted. ¿Qué le parece este documento del señor fiscal de la Nación? De primera impresión parecía que intentan poner una nueva piedra a la investigación, pero no sé qué le parece a usted. Bueno, yo solamente te puedo dar la opinión con respecto al trámite procesal. Ya los criterios y motivaciones particulares pues escapan a mi opinión, ¿no? Espero puedas entender. Con respecto al trámite, hay argumentos y hay mecanismos que las partes pueden ejecutar. En este caso, al parecer, yo no tengo la información a mano. Sin embargo, dentro del propio procedimiento y dentro de los lineamientos y reglas que rigen ética en los colegios gremiales, pues hay esta posibilidad, ¿no?, de que ante esta afirmación que acabo de escuchar se pueda tramitar la recusación. Luego eso lo tendrá que verificar pues el Tribunal de Honor, ¿no? Eso es el encargado en instancia superior. Eso es importante que nos explique, doctora Portocarrero. Una vez llegado este documento del fiscal, ¿quién se encarga de determinar si la recusación procede o no procede? Tribunal de Honor. Los miembros del tribunal. Así llegara a ética o así llegara a decanato, porque también hay una posibilidad que el documento se remita a decanato. El Tribunal de Honor, uno tiene que remitir el documento. Una vez llegado el documento, se remite al Tribunal de Honor. Y el Tribunal de Honor es justamente quien debe decidir esta situación, ¿no? A mí me ha llegado el día de ayer un documento también de la Junta Nacional, remitido del doctor Chávarri, y le estoy dando informe al Tribunal de Honor. ¿Este documento de la Junta Nacional de qué es, doctora? Perdóneme. Bajo el mismo tenor, el señor Chávarri ha remitido un documento ante la Junta Nacional de Colegios de Abogados de Perú, y la Junta Nacional lo ha remitido a decanato del Colegio de Abogados de Lima, tal cual se ha remitido a ética de manera directa. Y nosotros tenemos que dar y notificar y remitir el documento al Tribunal de Honor, justamente a razón de este trámite, ¿no? Este pedido de recusación, doctora Portocarrero, ¿para la investigación que se hace en ética hasta que se resuelva la recusación o la investigación que se está haciendo continúa? No, tengo entendido, esto lo determinará el propio tribunal, ¿no? Pero tengo entendido de que ellos deben de dar una opinión de manera pronta, ¿no? ¿Hay plazos establecidos? Por criterios, si hay una recusación y se cuestiona la situación de la persona que va a emitir algún fallo, dictamen o opinión, pues se suspende la ejecución, se suspende el trámite, ¿no? En términos generales. En este supuesto preciso, ya el Tribunal de Honor tomará una decisión y nos informará a la brevedad posible porque hay señalamientos de diligencia, ¿no? Ok, doctora Portocarrero, le agradezco muchísimo. ¿En qué etapa estaba ya? ¿Tiene usted alguna información? No sé si le habrán hecho conocer, porque me entiendo que esto está en el Comité de Ética, pero ¿en qué etapa ya había fecha para que el doctor Chávarri pueda dar sus declaraciones o algo por el estilo? Todavía no tiene, la fecha de audiencia todavía no tiene señalada. Ok, no se había señalado fecha de audiencia todavía. Doctora, le agradezco mucho, ha sido usted muy amable, ¿ah? Qué ocurrencia, un gusto, a sus órdenes. Está la doctora Portocarrero explicándonos un poco. Evidentemente ella tampoco no quiere dar una opinión personal por el hecho de que en algún momento podría esto llegar a manos del decanato. Y si llega a manos del decanato, lo que va a decir un documento similar es que ya adelantó opinión. Entonces nosotros también, de manera respetuosa, tenemos cuidado con eso, ¿no? No queremos entorpecer ningún tipo de investigación. En otra parte del documento del doctor Chávarri dice, siendo estas declaraciones refiriéndose a unas declaraciones que habría dado Walter Ayala, diciendo que hay incongruencias, ¿no? Hemos advertido que hay incongruencias y por eso el Colegio de Abogados de Lima inició una investigación de oficio, dice, ¿no? Y él
se refiere puntualmente a esas declaraciones. Tengo entendido que estamos con el doctor Walter Ayala. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos, bienvenido. ¿Cómo está, señor Rocha? Buenas noches. Muchas gracias. Doctor, ¿cuál es su primer punto de vista en lo que se pueda dar sobre esta carta enviada por el fiscal de la Nación? Bueno, no es su derecho, no, si él piensa, ¿no?, de que ha habido una gran opinión, es su derecho, ¿no?, presentar todos los recursos que crea convenientes, ¿no? Pero un punto que hay que aclarar, el hecho de que él haya presentado una recusación, eso no suspende el trámite, ¿eh? Si no, imagínese, todo fue una recusación y se tendría que paralizar el proceso. No, el trámite continúa hasta que haya una resolución del Tribunal de Honor que indique lo contrario. ¿Y hay plazo, doctor, para esa respuesta del Tribunal de Honor? Lo que se tendría que hacer ahora, ¿no?, que hay un escrito de recusación, formar un cuadernillo, un incidente con las copias certificadas y elevarlo en la brevedad posible, ¿no?, al Tribunal de Honor para que ellos también no señalen una audiencia y también no escuchen, ¿no?, y verifiquen, ¿no?, si es verdad o no. Porque imagínense, ¿no?, todos tenemos el derecho a pedir petitorios, pero otra cosa es que nos acepten. ¿Podemos saber, doctor Walter Ayala, en qué etapa está esta investigación de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados? Sí, pero antes de eso yo quería aclarar un punto. Sí, claro. Porque estuve atento yo al programa que usted está dando en estos momentos. Sí. El fundamento del señor del gremio Chávarri es que yo habría adelantado opinión, ¿no? Sí, y lo cual, como usted podrá ver en cualquier entrevista que yo he dado, en ningún momento yo he adelantado opinión. Yo he hablado de temas genéricos. Es como el ejemplo voy que a ser más puntual vez. todavía, doctor. Yo lo he entrevistado a usted sobre este tema y por lo menos conmigo, claro, yo no siento que haya adelantado opinión y no se menciona el programa mío aquí. Pero en ningún momento he adelantado opinión. Es como la jefa de LOGMA, de repente que suceda un hecho dentro del Poder Judicial. Ella como representante de LOGMA dice, no, vamos a hacer una investigación y si encuentra responsabilidad se va a sancionar con las sanciones más graves que el tratamiento establece. Yo hablo en temas genéricos, yo nunca he adelantado opinión. Acá hay un entrecomillado, yo le voy a preguntar y usted me dice si recuerda esta declaración puntual entrecomillada que presenta el doctor Chávarri. Dice lo siguiente: a ver. Hemos advertido que hay incongruencias y por eso el Colegio de Abogados de Lima inició una investigación de oficio. Al decir, hemos advertido que hay incongruencias en las declaraciones, se refiere al fiscal de la Nación. Según este documento, usted estaría adelantando opinión. No. Adelantar opinión sería decir que lo vamos a sancionar, lo cual yo nunca he dicho. Cuando uno advierte, digamos, algo que no, digamos, sea, digamos, no razonable, lo que uno hace es abrir una investigación. La investigación es para eso, para escucharlo. Ahora, usted no me va a escuchar en ninguna entrevista que yo no haya adelantado opinión en el sentido de su responsabilidad o no. Siempre está el derecho a la presunción de inocencia, ¿no?, hasta que no se escuche su contradictorio. Claro, lo que yo advierto de repente es que acá se quiere crear un conflicto, ¿no?, con el fin de cuestionar mi trabajo, ¿no? Eso es lo que yo pienso, pero sin embargo yo voy a actuar de forma transparente, ¿no?, y respetando el debido proceso, como siempre lo he dicho. En la primera parte de la carta menciona el doctor, dice, formulo recusación contra el agremiado y el ex policía Walter Ayala. Hasta donde yo recuerdo, documentos dirigidos a usted anteriormente no mencionaban lo de su función policial, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí, digamos, ya la otra vez aclaré en el programa señor Lucar, yo fui miembro de la Policía Nacional en el año 90, y en el año 90 a mí se me cesa de manera irregular en el tiempo, ¿no?, que estaba gobernando el expresidente Alberto Fujimori, y yo presenté una acción de amparo, la cual el TC la rechazó por prescripción, ¿no? El TC con los 4 magistrados, ¿no?, cuando había sido cesado la doctora Delia Reboredo, Rey Terry y uno más, ¿no? Yo posteriormente presento otra demanda y yo gano, me reincorporo y yo me retiro. Pero él lo dice al parecer de una manera despectiva. Yo me siento muy orgulloso de haber sido miembro de la Policía Nacional, y en el Perú habemos muchos policías, ¿no?, que somos valorosos, damos no muchas veces la vida, ¿no?, por cuidar, ¿no?, al ciudadano. Para mí es un honor haber sido policía. Yo, al parecer, yo tampoco no aseguro, al poner eso, no sé qué es lo que él quiere, ¿no? De repente cuestionar, de repente tendrá él alguna animación contra los policías, no sé. Sí, pues yo me parece que por lo dicho anteriormente, digamos que quiere recordar su paso por la policía, que en algún momento fue cuestionado. Yo le preguntaba, doctor,
si esto tenía plazos. Usted me iba a decir en qué etapa estaba la investigación en la Comisión de Ética. Lo que pasa es que, otro punto, ¿no? Hay que ser bien claros que la investigación que yo hice ha sido de oficio. Ajá. La primera investigación ha sido de oficio, o sea, el Colegio de Abogados ha sido parte agraviada. Y yo le represento una división de ética. O sea, nosotros por transparencia ante la pregunta hemos respondido de manera genérica. Ahora hay una segunda investigación donde sí, también es de público conocimiento. Es más, el señor Chavarri habla de reserva del caso y él mismo está pegando ahí el cargo de recepción que se le ha firmado a él. Yo supongo que él será, porque ¿quién más va a hacer con su cargo que él lo tendría en la mano, o la persona que le mandó, ¿no? Que lo está publicando en redes. Entonces, ¿de qué reserva hablamos? Si él mismo está, digamos, no su cargo de la sección haciéndolo público. Si no es él, será no una persona llegada a él, pero él es el responsable, porque está su firma ahí de él. No, sí, claro. Sí, no, evidentemente está el tema del cargo. O sea, hay una contradicción, pues no, habla de reserva y mira. Sí, ok, pero yo le preguntaba, doctor, ¿en qué etapa está la investigación que ustedes están haciendo en la Comisión de Ética? La investigación, como todos sabemos, se admitió a trámite el día 8 de noviembre y está dentro del plazo donde se le ha corrido traslado para que haga su derecho a la defensa, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se espera para que él haga su derecho a la defensa? Claro, su contradictorio. ¿En cuánto tiempo debe ocurrir esto? Bueno, ahora se le va a citar a una audiencia, se le va a escuchar y se tomará una decisión, ¿no?, de fondo, ¿no? Pero no hay fecha, digamos. Paralelamente también, como también es de público conocimiento, porque está en las redes, también hay una medida cautelar, ¿no? Ajá. Esa medida cautelar sí tiene un trámite inmediato, ¿no? Que no lo puedo decir cuándo se va a resolver, pero lo que sí puedo decir es que va a ser lo más pronto posible, ¿no? Okay. Y de repente habrá un temor, ¿no?, en el sentido de que el Colegio de Abogados, el Consejo de Ética actúe, ¿no?, en la línea que tiene, ¿no? ¿Usted considera que esta carta por parte del fiscal de la Nación lo que evidencia es eso, un temor por lo que pueda suceder en el colegio? Quiero aclarar que yo no tengo nada contra el señor Chávez. Es más, él ha sido mi profesor en la Academia de la Magistratura. Ha sido mi profesor y lo tengo mucho respeto, ¿no? Ahora a mí me ha tocado llevar una investigación y lo voy a hacer con transparencia, ¿no? Igual que lo estoy haciendo con otros agremiados, ¿no? Yo la verdad, muchas veces me quedo sorprendido porque simplemente lo que hago es trabajar con transparencia, nada más. Ya, pero para mí no hay intocables, eso sí que quede claro. No hay intocables para usted, y eso está bien, no debería haber intocables para nadie. Pero le pregunto una vez más, para que usted me pueda contestar, si es que es posible. Si usted no quiere responderme, no hay ningún problema, no está obligado. Pero yo le decía, a raíz de lo que usted declara, además, ¿usted considera que el señor Pedro Chavarri envía estos documentos por un temor de lo que podría resolver el Colegio de Abogados de Lima? Podría ser. No estoy afirmando, pero sí podría ser, porque ya hay otras personas que también lo han hecho igual. Han hecho lo mismo, me han recusado, me están denunciando, y como dijo hace un momento la doctora Portocarrero, nuestra decana, no solamente es esta recusación, sino también me ha hecho una denuncia ante el Consejo, ante la Junta de Decanos del Perú. O sea, ahí vayamos, ¿no? Vayamos, ¿no? Los hechos hablan por uno mismo. Usted no tiene nada de qué arrepentirse, usted considera que no ha adelantado opinión y continúa firme en el tema. Yo lo pongo a usted como testigo, porque usted me ha entrevistado y yo nunca he adelantado opinión. No, yo puedo responder la entrevista que yo hago, pero no en la de otros medios. Yo no sé si usted habló con otros periodistas y qué le dijo. Yo también, yo le reto que él me demuestre que he adelantado opinión. Yo nunca he adelantado opinión. Muy bien, doctor, le agradezco. Gracias por su atención en el programa. Muy amable. Está bien, señor Rocha. Gracias. Ahí estaba. Es importante este problema dilucidarlo, ¿no? Ahí estaba el doctor Walter Ayala. Él considera que no, pues, y él considera además que hay un temor del fiscal de la Nación y por eso presenta estas denuncias y estas cartas para recusarlo. Él dice que no hay motivos para recusarlo, etcétera. Muy bien, señores, cambiamos de página rápidamente. Son las 9:22 y estamos con don Enrique Fernández, es candidato de Frente Amplio a la Alcaldía de Lima y hoy sumergido en un tema de coyuntura importante y es la presencia de Alan García. Ya perdí la cuenta de cuántos días está escondido en la Embajada de Uruguay esperando que salga su asilo. Bienvenido, don Enrique, un gusto tenerlo en el programa, de verdad, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Está en un plan de recolectar firmas. ¿De qué se trata, don Enrique? Explíquenos bien. Para ver, yo considero que hay una lucha abierta en el país contra la corrupción.
y que se está dando a distintos niveles y entonces cada uno tiene que ocupar el lugar que le corresponde. El congresista que haga lo que tiene que hacer el Congreso, los partidos que hagan lo que tienen que hacer de sus partidos, los periodistas de donde están y los ciudadanos que hacemos. No podemos ser invitados solamente a mirar, no pueden ser invitados de piedra. Sí, invitados de piedra. Hay que actuar. Si antes acuñé eso de con el voto también se lucha, con la firma también se lucha contra la corrupción. Entonces tomé la iniciativa, parece que con otras personas a la vez, de recolectar firmas de ciudadanos peruanos que le pidan al presidente del Uruguay que no le dé asilo político a quien no le corresponde. En este caso, Alan García no está perseguido por razones de sus ideas ni nada que se le parezca. Él está siendo investigado por delito de corrupción y entonces tiene que someterse a eso. Y este pedido tiene ese sentido, que la ciudadanía se comience a comprar el pleito y que también le diga al presidente y por su intermedio al pueblo uruguayo que vamos a tener problemas si es que ellos le dan asilo a quien nosotros queremos jugar. Antes de ir a ese tema de fondo, que me gustaría hablar con usted, para terminar con el tema de las firmas, ¿cómo va el proceso de las firmas? ¿Cuántas se ha logrado juntar? Hoy hemos entregado casi 65.000. 65.000 firmas. Sí, bueno, sí, sí. ¿En cuánto tiempo se juntaron 65.000? En menos de una semana. El problema es que todavía la gente no se acostumbra a firmar por el programa de las redes. Ajá. Más bien, yo he recibido muchas visitas que van a la casa a firmar de manera física. ¿Y usted está ya tecnologizado, don Enrique? ¿Y qué voy a hacer, mi hermano? Está bien, pues, me parece estupendo eso. Me cuesta, somos otra generación, sí, me cuesta. Cierto. Yo vengo de que se hacían los volantes con los mimeógrafos y ahora hay que meter. Ahora sí, está bien, está bien. Vayamos al tema de fondo y es su opinión sobre específicamente el tema García Pérez, ¿no es cierto? Un García Pérez que está, bueno, los apristas me van a odiar, pero yo siempre digo, está escondido en la Embajada de Uruguay esperando que le den el asilo. Está bajo las faldas del embajador de Uruguay esperando que le den el asilo. ¿Por dónde podría usted ver la posibilidad del asilo? Acordémonos que en Uruguay el presidente Tabaré es un presidente de izquierda. Sí. Es un presidente de Frente Amplio, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidades cree usted que el asilo se dé? Bueno, primero, ¿por qué escogió el Uruguay Alan García? Porque ha creído ahí encontrar más posibilidades. El presidente uruguayo pertenece a una de las corrientes del Frente Amplio del Uruguay. Él está ligado al Partido Socialista de Uruguay. Y el Partido Socialista tiene cierta afinidad política con la socialdemocracia, a la cual también representa, a la que también integra Alan García. Pero acá no hay problema de amistades, acá hay un problema político y de por medio, y legal de por medio. Si bien es cierto que al solicitar asilo es el país el que decide o que califica si es perseguido o no, pero esa es una parte de la moneda. La otra parte es que si le da asilo, tiene que explicar por qué le da asilo. Claro. Bueno, no tiene la obligación de explicar, ¿ah? No tiene la explicación de no explicar el no. No, pero el presidente de la República decide y no explica. El presidente de Uruguay decide el asilo y no explica. Se lo he escuchado a un especialista como Abelino Guillén, que dice que él no tiene por qué explicar el no, pero no dice que no tiene por qué explicar el sí. ¿Y ante quién tiene que explicar sus decisiones el presidente de Uruguay? Ante el país que le está quitando las posibilidades de, ¿cómo se llama?, de investigar a alguien como presunto... Ahora, hay algo que resultaría casi evidente, don Enrique, ¿no? Si le aceptan el asilo, es porque el presidente de Uruguay considera que hay fundamentos para una persecución política en contra de Alan García, ¿no? Así es. Y acá entra talla el presidente peruano. ¿Le van a dar el salvoconducto? Pero hay que dárselo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo han explicado varias veces. Según el pacto que firmamos en el 54, estamos en la obligación de darlo, ¿no? Mire. ¿Qué pasaba en América Latina en el 54? Ubiquemos la cosa ahí. Porque acá quieren poner como un ejemplo el asilo de Haya de la Torre. En América Latina en el año 49, 50 había una convulsión muy grande.
acá hubo la revolución de los apristas del 48, hubo la guerra civil de Costa Rica en el 49, hubo el golpe de Arber en Guatemala. Es decir, este acuerdo se hace para proteger a quien está perseguido por sus ideas. Se proscribían los partidos. El partido aprista fue proscrito acá, como también fue el Partido Comunista. Claro. Entonces estaban en la ilegalidad. ¿Y si había persecución aprista? Había persecución aprista, eso ni vuelta que darle. Sí. Yo 100% a favor que haya de la Torre se asile porque lo iban a matar. Claro que después el APRA se unió con los odrillistas en el APRA 1, ¿no? Esa es otra etapa de la historia, ¿no? Parte de la historia que no la cuentan completa. Sí. Después, con su más feroz perseguidor, se unieron con su más feroz perseguidor. De ahí sale el APRA rebelde, y salen otras cosas. Pero como le digo, claro, al margen de lo legal, hay un problema político de por medio. El Uruguay se va a comprar un pleito en un hermano país donde mantenemos muy buenas relaciones por un señor que está siendo investigado por corrupción. ¿Hasta dónde es capaz de comprarse el pleito con un país nuestro que nos mantiene muy buenas relaciones? Entonces yo no creo de que la cosa sea tan fácil. Si me permite calcular sobre las hipótesis, yo diría que es la hipótesis menos probable que le dé. ¿Usted cree que no le van a dar asilo? Yo creo que no le van a dar asilo. Primero, porque este problema se está internacionalizando. Lo de Odebrecht no es solamente Perú. Es también Paraguay, es también Argentina, es también Colombia, Venezuela, Bolivia, sí. Todo. Sí. Precisamente por esa razón es que yo quiero dar otro paso, internacionalizar también el recabar las firmas, llegar a los hermanos de los otros países para que también se pronuncien, porque si esto funciona, es abrirle la puerta a todos los corruptos de América Latina. Ahora, muchos podrían preguntarle, don Enrique, para ser parejos, ¿por qué no tienen esas mismas reacciones frente a lo que consideran es una medida con vara distinta en el caso de Susana Villarán? A mí que le hagan lo mismo. Es más, yo se lo digo clarito. Si a fulano de tal lo condenan 10 años por haber hecho esto, si es de izquierda, métale 20 años, porque no pueden robar. Nosotros estamos prohibidos de robar y de engañar a la gente. Todos estamos prohibidos de robar y de engañar. No, pero nosotros doblemente, porque es parte de nuestro discurso, la moralidad del país. La moralidad y que tenemos que rescatarla y con los hechos demostrar que somos distintos. Que no llegamos al poder o a los puestos para robarle a la gente. ¿Se han sentido representados en la izquierda con Ollanta Humala o con Susana Villarán? La verdad. ¿Quiere que les lo diga? Sí. Yo no voté por ninguno de los dos. Pero ¿hay algún tipo de representatividad cuando alguno de ellos llega y dice llegan por la izquierda? Ellos llegaron por la izquierda. Como muchos, en realidad. Como muchos llegaron por la izquierda. Por la izquierda también llegó Fujimori. Por eso, como muchos. Alan también por la izquierda. Pero digamos, llegó. Porque cuando Frejolito dice no voy a la segunda vuelta, dejó el terreno libre. Pero yo me iba al sentido de que, ellos llegan por la izquierda, pero no eran de izquierda. No. Ya, pero Susana Villarán decide ser de izquierda y dice ser de izquierda. Y Ollanta Humala también. Sí. Bueno, acá le hago una aclaración. Ollanta Humala nunca dijo que fuera de izquierda. Pero dijo que su partido nacionalista era de izquierda. Los que decían que era de izquierda, los capituladores de la izquierda, que lo llevaban y justificaban su capitulación diciendo que era un hombre de izquierda. Así hay que hablar claro. Pero él decía que era nacionalista y tenía un nacionalismo de izquierda. El nacionalismo no necesariamente de izquierda. Pero lo pintaba él como el de izquierda. Bueno, lo puede pintar, pero no era. No era. ¿Y Villarán? Acá es donde tienen que asumir la responsabilidad todos los que alentaron una nueva frustración del pueblo peruano a pintar de izquierda un tipo que no tenía absolutamente nada de izquierda. ¿Y Villarán, rapidito, porque tengo que irme con Enrique? Villarán lo mismo. Villarán fue de izquierda, pero no fue un gobierno de izquierda el que hizo. Porque uno de izquierda no le puede entregar 40 años pues, los peajes a Odebrecht. Pues. ¿Fueron traicionados los de izquierda por Villarán? Los que creyeron en ellas se sintieron traicionados. Don Enrique, muchísimas gracias por venir. A usted, mi querido amigo, muy amable. Y ayúdenme para poder empujar la campaña ahora internacional a todos los países que están comprometidos. ¿Cómo se puede averiguar el tema? ¿Cómo se puede ver? Voy a colgarlo ya estaremos atentos entonces. Perfecto, a ver el tema. Le agradezco a don Enrique Fernández, muy amable. A usted. Tengo que irme al corte rapidito para regresar con mucho más. No se muevan, esto es Exitosa Perú. Venimos con sus llamadas, que nos faltan llamadas del público. Ya regresamos.
Señores, regresamos al programa, son las 9 de la noche con 34 minutos, líneas abiertas, 251-9422, 467-4499, llámenos y opine, díganos lo que piensa, siente y quiere, el programa está para ustedes, esto es Exitosa Perú, hay varios temas de los que hemos conversado hoy, así es que usted tiene la libertad de llamar y opinar, por supuesto. 9 de la noche con 35 minutos, en unos minutos más ya viene el bloque deportivo con el Ejalder Godo y la tabla de Moisés. Hola, buenas noches. Hola, señor Rocha, buenas noches. Caballero, bienvenido. Su nombre, por favor. Mario, señor. Adelante, don Mario. Quería decir esto. Una vez ya bajadas las llantas al fujimorismo, al mismo aprismo, y bueno, y soltadas las amarras para la familia Humala, y absueltos los subversivos, y no sé qué pasa a propósito con el cementerio, como se le diga, la cripta. Ya tendrían que haber derrumbado. Hay una influencia muy grande de la izquierda sobre el actuar nacional. Y hay que estar muy atentos a todo esto, porque no son casualidades, como sabemos, ¿no? Y bueno, y todavía falta un poco para llegar al final, pero hay que solucionar los problemas internos, sobre todo los correspondientes al paralelismo entre esta situación a la que hemos llegado y la cosa esa llamada Movadez. Muy bien. Sí, buenas noches, razón, señor Rocha. Le agradezco muchísimo. Usted sabe que yo comparto mucho lo que usted dice, tanto así que hace como 3 semanas más o menos escribí un artículo para Exitosa un miércoles, que yo escribo los miércoles, sale mi columna en Exitosa, y yo le preguntaba a la gente, ¿quién crees que gana con todo esto? ¿Quién gana? ¿Quién puede sacar provecho de todo esto? Y yo también creo que el extremismo, y me preocupa mucho que sea el extremismo, si extremismo me preocupa más que sea un extremismo de izquierda. Claro, el extremismo de derecha también es una desgracia, pero me preocupa mucho que los extremistas terminen ganando a río revuelto, ¿no? Vamos con otra llamada, por favor, 9 de la noche con 36 minutos. Hola, buenas noches. Señor Miguel de la Victoria. Adelante, don Miguel, lo escuchamos. Mire, según mis análisis, saco conclusiones de que si el presidente Vizcarra le da salvoconducto al señor Alan García, ¿qué es lo que pasaría? Que es como cortarle las alas al señor Vizcarra para que, ¿cómo se llama? No corte relaciones con Uruguay, cosa que se está adelantando juicio de parte de la embajada, ¿no? Porque ellos, sin siquiera preguntárselo al presidente Vizcarra o al Congreso, ellos de frente le abren las puertas, según las declaraciones del embajador, dice, no, porque me tocaron la puerta, pum, 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 y pase, nomás le dijo, pase. Sí. Yo creo que ahí ha pecado el señor embajador. Según mis conclusiones, deberían analizar el tema ya los políticos en Uruguay, ¿no? ¿Por qué en un 2x3 le abren la puerta a una persona que está que está muy plagado de ¿cómo se llama? De acusaciones por todo el mundo, porque él es escapado desde hace tiempo. Puede ser que no nos guste García Pérez, a mí tampoco me gusta García Pérez, me parece que tiene muchas cosas para investigar, pero no es todavía culpado de nada, o sea, ni siquiera hay una denuncia firme y no es sentenciado. Si le toca a un expresidente las puertas a un embajador, nos guste o no nos guste, tiene que abrirlas y no tiene que preguntarle al presidente de la República, o sea, no tiene el embajador que llamar a Vizcarra y decirle, oye, le abro las puertas a García, esa es una decisión personalísima del embajador de Uruguay. No entiendo por qué tendría que llamar al presidente a preguntarle si abre o no abre la puerta. Yo no culparía en ese sentido, puntualmente en ese sentido, al embajador de Uruguay. Le agradezco muchísimo su llamada telefónica. Vamos con otra, por favor. Son las 9 de la noche con 38. Tengo una información de último minuto. Me dicen que hay un incendio en Villa El Salvador, pasaje Pachacamac, barrio 1, sector 1. En Villa El Salvador hay más de 8 unidades que están atendiendo este incendio. Ya les tendremos detalles más adelante. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, bienvenido. Su nombre, por favor. Don Wilde. ¿Aló? Sí, señor, lo estamos escuchando. Don Wilde. Adelante. En primer lugar, lo felicito y me alegra de hacerme pasar muchas horas viendo su programa, pero desearía que una gran cantidad de personas de San Juan Lurigancho tuvieran la oportunidad de ver su programa, porque son programas muy importantes
para la ciudadanía, y solamente muchos intelectuales, grandes filósofos pierden el tiempo, pues ya que las cosas políticas necesitan pues una transformación para el futuro, ¿no? Entonces rogaría, no sé cómo se podrían dar alcance a las grandes masas. Pase usted la voz, mi amigo. Pase usted la voz. De lunes a viernes estamos a las 8 de la noche en Exitosa Perú. En los 95.5 de la FM en Lima. Estamos en Movistar, en Claro TV, en Vez Cable, en DirecTV para conversar con ustedes, que son lo más importante de este programa. Tenemos chance para una llamadita más antes que venga Elejalder Godos y la tabla de Moisés. Por favor, una comunicación más con el público. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Su nombre, por favor. Omar, de Cajamarca. Adelante, don Omar, desde Cajamarca, un gustazo. Buen queso en Cajamarca. Señor Rocha, bueno, mire, me parece que hay un poquito de falta de objetividad en el análisis de las cosas. Usted ciertamente, señor García, no tiene ninguna acusación, no tiene ninguna denuncia. ¿Pero por qué no la tiene? O sea, tendríamos que evaluar todo eso, ¿no? Claro, pero eso nos corresponde a los peruanos más que a los uruguayos, ¿no? Correcto, sí, está bien, de acuerdo. Pero hay que decirlo, la prensa es la responsable de justamente orientar, no solamente informar, sino orientar. Sí, claro, claro que sí, estoy de acuerdo. Sí, permítame, solamente para terminar la idea. Sí. Muy rápido. Sí. Lo que pasa es que durante muchos años, muchísimos años, el Poder Judicial ha estado tomado por gente que justamente ha defendido a los corruptos. Nadie puede negar, señor Rocha, por favor, que el Poder Judicial ha estado tomado por mucho tiempo por apristas. Esos apristas son justamente los que no han librado de todas estas denuncias, de todos estos encauzamientos, señor García. Eso tiene que decir usted, porque ustedes son los que informan y los que además forman. Muchas gracias, señor. No, a usted, gracias a usted. Pero lo único que muy humildemente creo que se equivoca es que no lo hayamos dicho. Lo hemos dicho 20 veces. 20 veces lo hemos dicho. Y por eso es que la gente saca sus conclusiones también, ¿no? Y lo que usted me decía, sí, pues es cierto. ¿Por qué no hay las denuncias? Yo he preguntado, acá he discutido con el propio Omar Quesada sobre los casos de Alan García. Yo le decía, ¿algún juez en realidad, en todas las investigaciones que se le ha hecho a Alan García, algún juez ha tenido la oportunidad de decirle que es inocente? Ninguno. Porque siempre utilizaban una artimaña y al final no se sentaba en el banquillo y los jueces no le decían si era o no era inocente. Siempre ocurrió lo mismo, señor García. Y lo mismo va a ocurrir ahora. Porque en vez de sentarse en el banquillo a esperar que los jueces digan que es inocente o culpable, se asila. Corre, se quiere ir a Uruguay asilado, entonces no va a pagar por lo que podría haber hecho y no va a terminar de ser acusado. Ni siquiera eso. Porque no va a valer de nada si termina siendo acusado, porque va a estar asilado en Uruguay, no lo pueden hacer nada. En fin. Muy bien, señores, son las 9 de la noche con 42 minutos. Ahora el bloque deportivo con Elejalder Godos Cáceres y la tabla de Moisés. El avance deportivo con Elejalder Godos y su tabla de Moisés. ¿Cómo estás, mi estimado Elejalder? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Comenzamos con lo último. Creo que se acabó la telenovela hindú. Y se ha definido, se ha resuelto la Confederación Sudamericana de Fútbol que el partido de la final de Copa Libertadores entre River y Boca se va a jugar en el Estadio Bernabéu en Madrid. Vergonzoso, ¿eh? Ante 80.000 almas. Pero vergonzoso, totalmente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no puede se hacer jugó. Un partido de fútbol? Pero se jugó, señor Pepe Rocha, la sustancia del tema, la sustancia, para mí, y lo digo con mucho respeto, me suena a verso, porque finalmente lo vergonzoso era que el partido no se juegue, pero hasta el momento no hay respuesta de Boca, aunque yo supongo que para que se resuelva el Bernabéu, etcétera, es que se ha conversado. Al medio, en el interín, ya conversaron todas las autoridades con tanto el presidente de River, el presidente de Boca, ¿no? Y se va a jugar ahí. Pero no te olvides que hay un tribunal. No te olvides que Boca ha dicho que va hasta el TAS. Pero bien. La culpa no la tiene el fútbol, señor Rocha. No, yo no digo que la tenga, al contrario. La culpa la tienen esos criminales del fútbol, que es totalmente distinto. ¿Y un país entero no puede controlarlos? Así es, pues así pasa cuando sucede. Pero y vergonzoso, pues, está muy mal. Para mí no es vergonzoso, o sea, porque Macri no lo puede vergonzoso... voy a poner una cifra exagerada.
¿El señor Macri no puede controlar a 300 desadaptados de su país? No ha podido hacerlo. Vergonzoso. Pero el fútbol no podía cerrar las puertas de una final. O sea, yo lo veo de ahí. Porque peor hubiese sido que se declare desierto el tema. Ah, no, peor. Eso hubiera sido pues un golpe al fútbol mundial. Por lo tanto, pero ojo, y repito, hay que esperar qué es lo que diga finalmente el presidente de Boca Juniors, Angelici. Pero esta decisión de jugar en España... Lo ha resuelto. Ya, pero la Confederación. La Confederación. Entonces, frente a eso, ¿qué podría ocurrir? ¿Una apelación de Boca? Boca puede decir que no se va a presentar, aunque no creo. No, estaría perdiendo. Repito, se han conversado en el... Tiene que haber conversado. Sí, seguro. No, Europa no se maneja así. No, ya lo anunció la gente de España, ya aceptó. Y, por lo tanto, cuando dice aceptó es porque han conversado, han negociado. Y hay 2 fechas de sanción para River, a puerta cerrada, cuando vuelva a jugar un partido o un par de partidos oficiales, $450,000 de multa, y va a tener que devolver 63.000 boletos 63. que vendió. Pero otro pero, que no es manzana. Eso se lo va a pagar ahora la Confederación y el país organizador. O sea, lo va a subsidiar, entre comillas, y eso no lo va a pagar. ¿No lo paga River? No lo paga finalmente River. Así están las cosas. Pero, digo, ojalá que Angelici, el presidente de Boca, se quede tranquilito, no vaya a apelar, que voy al TAS y siga este merengue que evidentemente sí pero se imagina cómo se siente la gente de River, le ha que hecho compró sus entradas. daño al fútbol argentino. ¿Se imagina cómo se siente esa gente de River que quería ver la final? Frustrada y demás cosas. Insisto, lamentablemente ahí la culpa la tiene la gente de River, el fútbol argentino en general, que no ha podido, como tú dices, las autoridades, es decir, la policía, hasta cayó, ya la gente se olvidó que renunció el ministro del Interior, el símil de Perú, o sea, el ministro del Interior, etcétera, etcétera, y que espero que a partir de ahora se corte ya, ¿no? Porque la gente del fútbol en Argentina dirá, esto no puede volver a ocurrir porque nos llevan los títulos a disputarlos en otro país. Lo que tenía que haber hecho el presidente Macri es decir, oiga, el nuevo ministro de Seguridad, venga usted acá, ¿me arma usted? Chápeme 5.000 guardias, 5.000 miembros de seguridad, me cubre todo el perímetro del estadio y en Argentina somos capaces de hacer un partido de final de Copa Libertadores de América. No me fastidien, es un partido histórico entre rivales históricos y se tienen que ir a jugar a España. Pero, ¿y cómo se resolvía? Que jueguen nuevamente. Y los jugadores que iban a decir lo de Boca, no hay seguridad, no tengo seguridad, ya nos ha pasado. La seguridad tendría que haberla puesto el Estado argentino. O de repente, pues, hubiera pasado un poco más, 20 días, 30 días, y hacer el partido en cancha de River, o sea, en Argentina, como dices tú. Pudo ser, pero ya, pues, el presidente de la Confederación, no es que se haya apresurado, sino que no podía ser tampoco dilatar tanto un partido de esta naturaleza. Kevin Ortega va a ser el árbitro del partido entre Alianza Lima y la representación de Melgar, primer partido. El segundo se juega el jueves a las 8 y se va a esperar quién va a ser el árbitro. Pero el domingo, el señor Ortega, que no es árbitro FIFA, que está postulado árbitro FIFA, será el juez que dirige el partido Alianza Lima-Melgar, y la alineación más o menos la que te di en cuanto al equipo aliancista. De otro lado, Deportivo Municipal, que ha hecho buena campaña, estará comenzando entre 8 y 10 su preparación para lo que significa el próximo torneo y su participación en Copa Sudamericana. Acaba de clasificar el Junior de Barranquilla a la final de la Copa Sudamericana. Esto es, digamos, lo último en cuanto a esta información. Lo expulsaron a Guastavino, ¿no? Sí, lo expulsaron a Guastavino, que jugó a la U. En Sporting Cristal se queda Merlo y se queda Reboredo, ¿no? Se quedan los dos defensas. Pero con relación a esto, digo, los equipos peruanos ¿a qué aspiran? Parece, señor Pepe Rocha, que los equipos peruanos aspiran Copa Libertadores o Copa Sudamericana, participar en la primera fase, ganar $450,000, los otros 250,000 o 300,000, y se acabó. La verdad, yo digo, Sporting Cristal
con casi el mismo plantel, sin potenciarlo, con 3 o 4 jugadores del exterior, podría hacer gran papel en Copa Libertadores. No. Difícil. Entonces, lo mismo, y no quiero equivocarme, lo mismo quizá puede pasar con Alianza, lo mismo puede pasar con Melgar de Arequipa, y en fin, el resto de equipos que participan, como Real Garcilaso en Copa Libertadores, o los otros en Copa Sudamericana. Tienen, creo, la obligación de repotenciar equipos para el nivel de esa competencia internacional. Si no lo hacen, si no hay dinero, va a ser muy difícil y simplemente cada equipo peruano irá cayendo. Son 4 de Copa Libertadores, 4 de Sudamericana, hablamos de 8 equipos que, insisto, quiero equivocarme, mi estimado Pepe Rocha, pero uno a uno irá cayendo seguramente si no presentan equipos competitivos a nivel de Copa Libertadores y a nivel de la Sudamericana. ¿Cómo podemos pedir equipos competitivos en un torneo que es un desastre? El torneo peruano es un desastre. Yo entiendo que sí, mi estimado Pepe Rocha, pero en esos terrenos nos movemos porque evidentemente a la Federación Peruana le ha quedado grande la organización del certamen y la Federación tiene su único escudo de haber clasificado a Perú al Mundial de Rusia. Eso es lo único que tiene. Pero en cuanto a la estructura, la superestructura del fútbol, cambiar las reglas de juego, no lo ha hecho. Sigan las departamentales, seguirán mandando, etcétera, etcétera. Y un campeonato que termina a los capotazos, ¿no? Un Sporting Cristal que gana 2 títulos o 2 torneos, todavía tiene que esperar a Alianza o a Melgar para ver si sale campeón nacional. Otro detalle... Una cosita, perdóname que te interrumpa, mi querido Jaldeas. ¿Por qué la CONAR cambió el árbitro de la Alianza Melgar? Sí, lo cambió porque la CONMEBOL en un partido que dirige Michel Espinosa, un partido Ecuador frente a Holanda, dirigió mal, ¿no? De fecha FIFA. Yeah. Lo hizo mal y la CONMEBOL lo había sancionado. Por lo tanto, pero se manejó en un momento otra información en el sentido que por un reclamo que hizo Melgar, que no quería a Espinosa, la CONMEBOL le había dicho sí, le había dado la razón. Por eso yo dije, ¿cómo la CONMEBOL se va a meter en nuestro campeonato para designar los árbitros? No, la CONMEBOL lo había informado y lo había sancionado por el mal partido que hizo Espinosa, y Kevin Ortega será el árbitro del partido. Pero ojo que este señor no es árbitro FIFA. La otra cosa que se sigue hablando, ¿no? Y la verdad yo digo, hay algunos soldaditos de papel, el caso de Oblitas abrazado, dice que se ha filtrado la foto Han invadido su intimidad. Carlos. Pero yo no entiendo, señor Pepe Rocha, usted se da cuenta que legalmente el titular de la Federación Peruana de Fútbol sigue siendo Oviedo, cuestionado como está, etcétera, etcétera. El 30 tiene que ir mañana. Sí, mañana. Ya tiene que presentarse Lambayeque, o de repente no se presenta y se presenta el bufete de abogados. Pero está cuestionado, está, digamos, con todo lo que se sabe, todo lo que se ha dicho. Y sin embargo, todos han seguido. Es decir, los grandes funcionarios de la Federación aduciendo, ¿no? O contándole cuentos, como dice, de calleja a la gente, diciendo que las cosas van por cuerdas separadas. Una cosa es la Federación, y el tema personal de Oviedo, y otra cosa es el fútbol, etcétera, etcétera. Y esto no es así. Y resulta de que han ido a Chaclacayo a ver los terrenos, la Nueva Videna, 2 canchas, y se han tomado una foto. Y el señor ahorita quiere hacer un juicio, ¿no? O en todo caso ha cuestionado a un señor Ackerman, que ha vuelto a la Federación, ¿no? Y dice que no puede ser, es su privacidad. Señor Juan Carlos Oblita, ¿a qué cosa fue usted? Claro, si no quiere salir en la foto, no vaya, pues, hermano. No, él dice que es una cosa privada. Y es un campo abierto. ¿No? O no sabe que de repente hay cámaras de larga distancia que pueden tomar una foto, o un dron, lo que quieras. Si tú no quieres que salga la foto, yo le tengo mucho respeto a Juan Carlos Oblita. Yo también. Pero si tú no quieres que salga la foto, no vayas. No vayas, pues. No vayas. Porque si existe una foto y no quieres que salga, más allá de violar la intimidad, es decir, oye, tápame esto. Y no estamos para tápame esto, ¿no? Ahora, dicen, ¿no? Los coleguitas, que bueno, el señor Oviedo quiere valerse de la imagen y la gran imagen de Juan Carlos Oblita. ¿Cómo el señor Juan Carlos Oblita se olvidó que él dijo, esto me da asco? Y sigue ahí, sigue oliendo el mal olor. ¿Desde cuándo? El señor García Páez ya renovó su contrato.
si tú te quieres ir, te vas, pues, hermano. Sí, claro. ¿Quién te agarra? No, si te quieres ir, te vas. Orlando City ha renovado con contrato nada menos que Ascuez. Yo creo que Ascuez es un jugador que puede volver a la selección. Está ternado Rui Díaz como el mejor Eso latino está muy bien. en el fútbol de los Estados Unidos. Claro, digamos, no es una superliga. Aquí pero... nuestro camarógrafo dice de la U, que dice que mencione que Rui Díaz es de la U. Bueno, lo cierto es que está ternado, pero no nos vamos a olvidar que ganó también en México el Balón de Oro también. Y demás. Dos, creo, ¿no? ¿2 o 3? 2 o 3. Pero le falta, pues, le falta hacer goles en la selección y ser un jugador clave. Está en debe. Está en debe. Por eso, de todas maneras, como tú dices, eso sirve, le da la fuerza anímica, moral que necesita, y ojalá cuando regrese a la selección peruana haga los goles que se necesita de Rui Díaz. Claro, ojo que es una liga, no es de las mejores del planeta, pero está Rooney, pero está Zlatan, los americanos han empezado a jalarse jugadores de primer nivel también, ¿no? Por ahí. Sí, pero dicen de que es de gran nivel. En Estados Unidos van a jugar los que ya terminaron. Sí, claro, no, me queda clarísimo. Nombres que sirven para jalar a otros. Otra cosa, Sport Boys, a través de su administrador, el señor Vázquez, es jugador hace poco, hace 2 o 3 años, ha dicho que aquel voucher que hay quienes dicen que es un voucher Bamba, no es así, porque él parece que digitó mal el número de cuenta, ha enviado una carta a la asociación y también a la federación tratando de limpiar, y parece que se hunde más en el problema. Porque antes de enviar la carta, si tú te equivocaste, si consigues el dinero, inmediatamente acá está el dinero. ¿Cuál es el problema? El problema de que Sport Boys tenía una deuda. Ya. Y esa deuda la dice que ha pagado. Pero ese dinero nunca ingresó a la asociación, no ingresó el dinero. ¿Y a dónde se fue ese dinero? Entonces le hacen la observación y él dice que digitó mal aparentemente un número de ese voucher. Ya. Supone Entonces, que ha ido a otra cuenta. ¿Hay alguien de una cuenta que ha recibido un billetón? Correcto. Así sea, pues, como digo, un solo. Pero ahora que él presenta un documento para aclarar el tema, entre comillas, en lugar tú de... ¿Para qué presenta una carta? Acá está la plata, señor, y después resuelvo. Entonces, se dice que está haciendo una defensa a ultranza, pero que se está hundiendo y es peligroso para el Congo. Es una mala... Es, digamos, algo que se puede ser hasta condenado penalmente, ¿no? ¿Cómo vas a equivocarte, el voucher, la cosa, la plata que no llega, etcétera, etcétera? Además, en el voucher sale pues el nombre, ¿no? Claro, pues. Todo eso. Tú lo depositas a la cuenta 054.940. Y te hacen ver. Ahí sale Godos. Claro. Ahí está. Claro, te hacen ver. Usted chequea el número de cuenta después, para tal persona, sí, correcto. Lamentablemente está en una situación complicada la representación de Sport Boys del Callao. Está llegando Autuori, hay un partido amistoso que va a jugar Cristal, está un equipo de Colombia, y viene Autuori, quien fuera también técnico algún momento de la selección peruana y que por motivos de intervención, entre comillas, ¿te acuerdas del Congreso? Lo cuestiona, le pidió, oiga, deme usted cuánto gana, ¿cómo es? El brasileño agarró su maletita y buenas noches, estoy Titito, los Pastores de Belén. En cuanto a Universitario de Deportes, se está hablando de la vuelta de Ugarriza, vamos a ver, un jugador que es, digamos, además un elemento joven que seguramente alternará la posición con Denis, que es de los fijos que se está quedando en Universitario. Y sigue sonando Carvalho, ¿no? Sigue sonando Carvalho. La verdad que no es santo de mi devoción Carvalho, pero también es su formado. Y regresaría a la U. Claro, regresaría a Universitario en esta danza, ¿no? Y te digo, ¿no? Para mí es ver para creer. Porque evidentemente la postura de la U, la cual no la creo, es que el señor Carvalho vaya al banco y sea titular. ¿Y cómo? ¿Y la selección? Y Carvalho no es un arquero veterano. Carvalho ha jugado mucho, pero tiene 32 años. Claro, tiene techo. Todavía tiene techo. Otro detalle universitario casi al final de este bloque de deportes en Exitosa Perú. Cuidado a los hinchas de la U, a la gente de la U. Ya te hablé del terreno de Campo Mar. Quieren cambiar la zonificación. La zonificación. Y Grenco está atento. ¿Cómo? O sea, Grenco quiere chapar ahí la mitad de ese terreno.
Dicen para hacer hospital, para hacer colegio. Oiga, ¿y acaso la deuda de la U vale esa cuantiosa si pasa de ser terreno rural que es a urbano? A urbano. Sube un montón. Un montón. Claro. Imagínate. Así que a los hinchas de la U tienen que tener cuidado porque según me dicen, estaría metido Grenco, agazapado, esperando ese cambio de zonificación para tomar esa mitad. Finalmente se tendría que concesionar. Están pidiendo $2 millones por el número 9, el goleador del campeonato. Ah, ya. Ah, yo dije que... 2 millones por Herrera. 2 millones. Si un equipo colombiano lo requiere y otros más. Y es posiblemente que deje, bueno, lo ha hecho lindo. Que deje a los celestes y venga González, este goleador colombiano de Tántora. Tremenda baja de Herrera. No, Herrera pero ahí por mis millones, sí, claro, tu casa dejaré. Claro. Mi querido Alejandro, muchas gracias. Gracias, Pepe. Hasta el día de mañana viernes con Alejandro Godos y su tabla de Moisés. Roja, encima la tabla de Moisés. ¿Dónde me sacó una tabla roja de Moisés? Antes de irme tenemos imágenes de lo que es este lamentable incendio en Villa El Salvador, pasaje Pachacamac, barrio 1, sector 1, Manzana L, lote 17 en Villa El Salvador. 8 unidades de bomberos están llegando a la zona. Ahí nos envían nuestros amigos del WhatsApp, ¿no es cierto? No sé, miren ustedes las imágenes, ahí está este lamentable incendio que está ocurriendo en Villa El Salvador. Las unidades de bomberos están llegando hasta el punto, ya hay unidades en la zona. Detalles más adelante con nuestros reporteros que están llegando hasta el punto en Villa El Salvador. Muy bien, señores, les agradezco muchísimo. Ha sido un honor estar con ustedes nuevamente. Solo si Dios quiere, estoy mañana viernes otra vez a las 8 de la noche en punto, aquí en Exitosa Perú. Los dejo con Exitosa Deportes Nike. Chau.